1 de diciembre de 1967. El monte chaqueño estaba rodeado. Más de 800 policías avanzaban entre los árboles. Todos buscaban al mismo hombre, un fugitivo, un bandido, un mito. Su nombre era Isidro Velázquez. Y ese día la persecución más famosa del norte argentino iba a terminar. Pero lo más extraño de esta historia es lo que pasó después de su muerte. Porque décadas más tarde, la gente empezó a rezarle. Hoy hay personas que visitan su tumba como si fuera la de un santo, pero Velázquez no fue un sacerdote, ni un líder religioso. Fue un bandido perseguido durante años por la policía. Entonces, ¿cómo un criminal terminó convertido en leyenda? Para entenderlo hay que viajar al Chaco, mucho antes de que comenzara la persecución. Para entender a Velázquez, primero hay que entender el lugar donde nació. El Chaco de principios del siglo XX era muy distinto al de hoy. Gran parte del territorio estaba cubierto por monte cerrado. La economía giraba alrededor de los obrajes madereros. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras. Muchos peones rurales vivían endeudados con los patrones, trabajaban largas jornadas y en muchos casos no tenían prácticamente ninguna protección legal. Era un mundo donde la ley muchas veces no llegaba. Y fue en ese mundo donde nació Isidro Velázquez, en 1928. Como muchos jóvenes de la región, Velázquez comenzó trabajando como un peón rural. Los que lo conocieron decían que era un hombre fuerte, reservado, acostumbrado al monte, pero su vida cambió por completo después de un conflicto con la policía. Las versiones varían. Algunos dicen que fue acusado injustamente, otros que reaccionó con violencia, pero el resultado fue el mismo. Velázquez tuvo que huir al monte. Y una vez que alguien entra al monte como fugitivo, su vida cambia para siempre. En esa vida de fugitivo no estaba solo. Su compañero fue Vicente Gauna. Los dos comenzaron a desplazarse por el monte chaqueño. Atacaban estancias, robaban armas y desaparecían antes de que llegara la policía. Pero aquí es donde la historia se vuelve confusa. Porque mientras las autoridades lo buscaban, muchos campesinos empezaron a contar otra versión. Según muchos pobladores, Velázquez ayudaba a los más pobres, compartía comida, protegía a trabajadores y en algunos pueblos empezó a surgir una idea peligrosa para las autoridades, que Velázquez no era un criminal, sino un justiciero. Así nació el apodo, el Robin Hood del Chaco. Pero para la policía la historia era muy distinta. Velázquez era un delincuente armado, a cada robo aumentaba la presión para capturarlo. Y así comenzó una persecución que duraría años. Patrullas, rastreadores, operativos en el monte, pero el problema era simple. Velázquez conocía el monte mejor que nadie, y cada intento fallido solo hacía crecer su fama. Cuanto más tiempo pasaba sin atraparlo, más grande se volvía la leyenda. Los diarios empezaban a hablar de él, los pueblos repetían historias sobre sus robos, y poco a poco, Velázquez dejó de ser un fugitivo y se convirtió en un símbolo. Pero todos los fugitivos cometen un error, y uno grande. En 1967, alguien dio información sobre su ubicación, y esta vez la policía estaba preparada. Organizaron, y escucha bien, uno de los operativos más grandes de la historia de la región. El 1 de diciembre de 1967, cientos de policías rodearon una zona del monte. Velázquez y Gauna estaban atrapados. El tiroteo comenzó, y después de años de persecución, la historia llegó a su final. Isidro Velázquez murió ese día. Pero lo que pasó después fue inesperado. La gente comenzó a visitar su tumba. Dejaban velas, flores, pedidos. Con el tiempo, Velázquez se convirtió en una figura del culto popular. Un bandido convertido en leyenda. Y aquí está la pregunta que sigue dividiendo opiniones hasta hoy. Para algunos, ¿Velázquez fue un criminal? Pero tal vez la verdadera pregunta es otra. ¿Las leyendas nacen de héroes o de las injusticias que lo crean? Tal vez la verdadera respuesta sea esta. En lugares donde la justicia no llega, los bandidos a veces se convierten en leyendas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Isidro Velázquez fue un criminal o un héroe popular? Te leo en los comentarios. Gracias por ver el video. Te invito a que te suscribas al canal si te gustó el contenido, que lo compartas si sabes de alguien que le pueda interesar, y te espero en un próximo video. Buenas noches.